Potencial eléctrico, muchachos. Entonces, hablemos de la notación que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, notación. Si yo digo la energía potencial BA, ¿listo? Eso hace la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Si digo potencial eléctrico BA, va a ser potencial eléctrico en B menos potencial eléctrico en A. Si digo potencial eléctrico AB, va a ser potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B. Pero si digo trabajo, está omega, o bueno, está W, no es omega, es W. AB, ¿listo? Entonces, trabajo que se realiza para llevar algo, ese algo es una masa o una carga de A hasta B. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a la notación. ¿Listo? Digamos que la única notación que varía es la de trabajo. De resto, todas siguen este principio. Bien, continúo. Preconceptos. Entonces, nosotros vimos que entre dos placas que están cargadas, hay un campo eléctrico. Esto es el campo eléctrico, pues como va en la dirección X positiva, digamos que es campo eléctrico en la dirección X, es constante. Ups. Constante, ¿listo? Es decir, que aquí vale lo mismo, aquí, en todos los puntos vale lo mismo. En cualquier puntico que usted escoja dentro de esas placas, el campo eléctrico vale lo mismo, ¿vale? Y que para una carga positiva, ¿listo? Entonces el campo eléctrico empieza siendo grande y a medida que aumenta la distancia, se va haciendo pequeño. ¿Listo? Estos dos dibujitos los vamos a usar mucho durante la clase. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico cerca a la carga es grande, se va haciendo más pequeño, se va haciendo más pequeño, se va haciendo más pequeño. ¿Listo? Bien. También vamos a hablar de la energía potencial eléctrica. Digamos que es esta U mayúscula. Entonces empieza siendo grande, se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Listo? También vamos a hablar de potencial eléctrico. Potencial eléctrico cerca a la carga es grande con V, ¿listo? Se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Listo? Estos son U's, estos son B's. Bien. Eso lo vimos en la clase anterior, digamos, pues digamos lo del campo eléctrico. Otro preconcepto que debe tener claro es que es trabajo. ¿Listo? Entonces, si un trabajo es positivo, significa que hay una fuerza F que le suministra energía al sistema. ¿Listo? Significa que F, bueno, hagámoslo bien, significa que hay una fuerza
F que hace el trabajo y le suministra energía al sistema. ¿Listo? Y lo mismo, si W, o sea, el trabajo es negativo, significa que hay una fuerza F, generalmente fricción, que hace, bueno, que hace, no, que disipa, ¿listo? O sea, le quita, pongámonos aquí entre paréntesis, energía al sistema. Entonces, si un trabajo es positivo, bueno, el trabajo lo hace una fuerza. Si el trabajo que hace la fuerza es positivo, esa fuerza le está dando energía al sistema. Si el trabajo que hace esa fuerza es negativo, esa fuerza está disipando, le está quitando energía al sistema. ¿Listo? El ejemplito más sencillo. Hay una masa. ¿Listo? Digamos que usted la lanza hacia arriba y se desplaza a una distancia delta X o delta de H o H o delta de Y. ¿Listo? Y la fuerza de gravedad la voy a poner hacia abajo, la voy a llamar FG. ¿Listo? Obviamente tiene que ir siempre hacia abajo. Entonces ahí quedaríamos como FG impide que la masa suba, entonces hace un trabajo negativo. ¿Listo? Entonces, la fuerza de gravedad le está impidiendo subir a esa masa. Por tanto, está haciendo un trabajo negativo. Le está quitando energía a la masa hasta que finalmente la detiene y la masa empieza a bajar. ¿Listo? Bien. Pero ahora, segunda opción. Tengo la masita y ya no la lanzo hacia arriba, sino que la dejo caer. Entonces la masita se desplaza a una distancia X y pues la fuerza de gravedad va hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué diríamos? Como la fuerza de gravedad hace que M baje, entonces FG hace un trabajo positivo. ¿Listo? Porque le está suministrando energía a la masa para que baje. ¿Vale? Entonces aquí es un W negativo y aquí es un W positivo. ¿Listo? Bien. Entonces, hagamos un ejemplito de algo más concreto que lo pongo porque lo vamos a necesitar. Entonces, supongamos que uno tiene una masa. Listo. Y hay una mano. ¿Sí? O sea, hay algún ente que va a hacer que esa fuerza, perdón, va a hacer que esa masa suba. ¿Listo? Entonces la mano ejerce una fuercita hacia arriba y va a hacer que esa masa suba. ¿Listo? Digamos que la masa está inicialmente a una altura HA y pasa a una altura HB. ¿Listo? Obviamente esa fuerza llega hasta acá. ¿Listo? O sea, la fuercita sube con la masa.
¿Listo? Entonces hay algo que se llama HAB, perdón, HBA, que según nuestra notación es HB menos HA. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver que mientras, pues, digamos, analicemos las fuerzas sobre esa masa. Entonces, acá, pues, está la fuerza de gravedad hacia abajo y hacia arriba la fuerza de la mano, llamémosla así. Y por acá, la misma vaina, fuerza de gravedad y aquí fuerza de la mano. ¿Listo? Bien. La masa se mueve desde un punto A hasta un punto B. Entonces, vamos a decir, el trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza de gravedad es igual a menos la variación de la energía potencial eh, entre los puntos B y A. ¿Listo? O sea que el trabajo de A a B hecho por la fuerza de gravedad es igual a energía potencial en B menos energía potencial en A. El trabajo de A a B hecho por la fuerza de gravedad, ya saben que energía potencial es masa por gravedad por altura en B menos masa por gravedad por altura en A. ¿Listo? Bien. Ahora, si uno se fija, HB es mayor que HA, por tanto, este trabajo va a ser positivo. ¿Listo? Eh, bien, un momento. Un momento, muchachos. HB, HA, no. Se supone que el trabajo de la fuerza de gravedad es negativo. Entonces, aquí es al revés, qué pena con ustedes. Es de esta forma. Es de esta forma, sí, qué pena con ustedes. Es variación de la energía, así es menos variación de la energía potencial de B a A. Como hay un menos, quiere decir que aquí es al revés. O sea, energía potencial en A menos energía potencial en B. Eso debido a este menos. ¿Listo? Entonces es MGHA, MGHB. Ahora sí. HA es menor que HB, entonces este trabajo tiene que ser negativo, que es el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Y eso tiene lógica porque lo que impide que la masa suba es la fuerza de gravedad, o sea que le está quitando, está disipando energía al sistema, entonces ese trabajo tiene que ser negativo. Ahora miremos el trabajo hecho por la fuerza de la mano. Entonces, trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza de la mano, ¿listo? Es lo contrario, ¿vale? Entonces es la variación de la energía potencial entre los puntos B y A. Entonces trabajo de A a B hecho por la fuerza de la mano es igual a energía potencial en B menos energía potencial en A. ¿Listo? Trabajo de A a B hecho por la fuerza de la mano es igual a masa por gravedad por altura en B menos masa por gravedad por altura en A. ¿Listo? Y este trabajo, pues HB es mayor que HA, por tanto este trabajo es positivo. ¿Listo? Porque pues la fuerza de la mano le está suministrando energía a la masa para que la masa pueda subir. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hablar también de
las cargas entonces ahora. Entonces, hasta aquí los preconceptos. Entonces, ahora sí, hablemos en términos de física eléctrica. Entonces, de nuevo, está la carga positiva Q, tiene su campo eléctrico que va en todas las direcciones, que es un campo eléctrico variable. ¿Listo? Simplificando aquí el dibujo para hacerlo rápido. Yo sé que va en todas las direcciones. Yo sé que también va en esta dirección y va hasta el infinito, ¿no? Pero pues esto no lo voy a dibujar para no saturar el dibujo y así va a ser en los siguientes dibujos que realice. Bien, entiéndase que todas estas líneas rojas son el campo eléctrico que disminuye con la distancia. Bien, entonces usted coloca por acá una carga Q sub 0. ¿Listo? Positiva. Y esa carga Q sub 0 está aquí en un punto A. Y suponga que usted quiere mover esa carga hasta un punto B. ¿Listo? Entonces usted quiere que esa carga se desplace como va en dirección radial, es decir, hacia el centro de la carga Q mayúscula. Entonces vamos a decir que esta es la distancia de A a B. ¿Listo? Bien. Entonces, analicemos la situación. Voy a poner Q aquí encimita. Y si fuera por esta carga Q, esa carga Q sub 0 no se acercaría a la carga Q mayúscula. ¿Por qué? Porque tiene un campo eléctrico que la está alejando. ¿Sí? Recuerde que cargas con igual signo se separan. ¿Listo? Entonces, obviamente esta carga está recibiendo hacia allá una fuerza. Y esa fuerza es Q sub 0 por el campo eléctrico en ese punto. ¿Listo? O sea, el campo eléctrico en A. Bien. Bien, entonces supongamos que tenemos un ente, voy a decir que es esta manito. Obviamente una mano no va a empujar una carga, pero es un ente. ¿Listo? Algo que quiere que esa carga Q sub 0 se mueva desde A hasta B. Para hacer eso, entonces la mano ejerce esta otra fuerza hacia este lado. ¿Listo? Y esa fuerza va a ser igual a Q sub 0. Perdón. Como es en dirección opuesta, menos Q sub 0 por el campo eléctrico en A. ¿Listo? Bien. Entonces, como eso es una fuerza variable, porque depende de la distancia, entonces el trabajo que va a hacer la fuerza negra se calcula mediante una integral. ¿Listo? Pero entonces, como ustedes no han visto cálculo integral, pues no lo podemos calcular así todavía. Bien. Entonces hay otra manera por energías. Entonces, el trabajo, no es en rojo, es en negro, el trabajo de A hasta B hecho por la fuerza negra, ¿listo? Es igual a la variación de la energía potencial eléctrica, que no la hemos definido, ya la vamos a definir, ¿listo? Entre los puntos B y A, ¿listo? O sea que el trabajo entre A y B hecho por la mano, por la fuerza negra, es igual a la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A. ¿Listo? Bien. Y nos quedamos con esa formulita. Bien. Entonces, vuelvo a dibujar la carga y pues vamos mirando qué va pasando. Entonces, tengo aquí la carga, tiene su campo eléctrico variable, listo, que va en todas las direcciones. Bien. Y entonces, Q sub 0 por aquí en el punto A, Q sub 0 por aquí en el punto B. Listo, y recuerden que lo que queremos es mover esto desde A hasta B.
Bien, entonces, miremos acá. Lo que haga acá, digamos, se hace algo muy similar a este lado. Entonces, yo aquí tengo una energía potencial eléctrica en B. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué es esa energía potencial eléctrica. Voy a hacer una analogía por acá. Entonces, cuando uno tiene una masita a una distancia h del suelo, ¿sí? De la Tierra, uno dice que en este punto hay una energía potencial que es masa por gravedad por altura, ¿vale? Eso lo tuvieron que haber visto en mecánica en décimo. Bien, entonces la energía potencial eléctrica es muy similar. Entonces, en lugar de esta M, vamos a tener Q sub 0. ¿Listo? En lugar de la G, que es el campo gravitacional, vamos a tener el campo eléctrico. ¿Listo? El campo eléctrico en el punto B. ¿Listo? Ese campo eléctrico, recuerde que lo genera la carga Q mayúscula. Y en lugar de esta H, vamos a tener la distancia hasta B. Esa distancia hasta B es esta. ¿Listo? Por tanto, esta distancia es la distancia hasta A. ¿Listo? Bien. Entonces, es una analogía. Esto es básicamente la misma definición. Esto es energía en el campo gravitacional y esta es la energía en un campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, pues por acá podemos definir energía potencial eléctrica en A es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico en A por la distancia hasta A. Bien, entonces, seguimos por acá. Energía potencial eléctrica en el punto B es igual a Q sub 0. Campo eléctrico en B, nosotros vimos ya en la clase anterior que es K por Q. Como Q es positiva, no pongo valor absoluto. Sobre la distancia B al cuadrado, ¿listo? Por RB. Entonces se cancela este con este. Y entonces me queda que energía potencial eléctrica en B es igual a, organizando K por Q sub 0 sobre RB. ¿Listo? Y ahí está. Esta es la formulita de energía potencial eléctrica en un punto, en este caso en el punto B. Energía potencial eléctrica en el punto A, pues obviamente nos va a quedar K por Q sub 0 sobre R A. ¿Listo? Haciendo el mismo procedimiento. Bien. Ahora, seguimos aquí. Entonces, supongamos que queremos dividir esa energía potencial eléctrica entre Q sub 0. ¿Listo? Así como en la clase anterior dividimos la fuerza entre Q sub 0 y hallamos el campo eléctrico, ahora vamos a dividir la energía potencial eléctrica entre Q sub 0 y vamos a ver qué resulta. Entonces, cogemos U, P, E, B dividido Q sub 0 es igual a K es igual a K por Q sobre RB. ¿Listo? Y a esa maravilla es a lo que vamos a llamar potencial eléctrico en B. ¿Listo? Potencial eléctrico en B. ¿Listo? O sea que el potencial eléctrico en A, pues es la energía potencial eléctrica en A dividida entre Q sub 0 y eso es igual a K por Q sobre R A. ¿Listo? Entonces, eh,
hasta aquí, ¿qué tenemos? Que el potencial en B es igual a la energía, voy a hacer todo en negro para no enredar este asunto. En B es igual a la energía potencial eléctrica en B sobre Q sub 0, o que el potencial en B va a ser igual a K por Q, que es la que produce el campo eléctrico, entre la distancia a Q sub 0. ¿Listo? Bien, entonces, en general, ¿listo? En un punto P, si cualquier punto, lo bautizamos P, nosotros hicimos para el punto A y el punto B. Entonces, el potencial en ese punto P, también conocido como voltaje, es igual a la energía potencial eléctrica en ese punto P dividido entre la carga Q sub 0. ¿Listo? O el potencial eléctrico o voltaje en el punto P es igual a K por la carga que produce el campo eléctrico dividido entre la distancia hasta ese punto P. ¿Listo? Bien. Aquí hay algo importante y es que acá se usa el signo de la carga. ¿Listo? O sea, si la carga Q es positiva, se ponen más. Si la carga Q es negativa, se ponen menos. O sea, aquí no es valor absoluto. Bien. Entonces, veamos. Pues, voltaje en un punto P, estas tres líneas significan, se define como energía eléctrica, bueno, potencial eléctrica, potencial eléctrica en el punto P por unidad de carga. ¿Listo? Entonces, la energía potencial eléctrica en el punto por unidad de carga. ¿Listo? Es decir, que cogemos la energía potencial eléctrica en ese punto, lo dividimos entre la carga y nos da la energía por unidad de carga. ¿Listo? Eso es el potencial eléctrico en un punto. ¿Listo? Entonces, las unidades. Entonces, las unidades del potencial o voltaje son joules, que son unidades de energía, entre coulombs. ¿Listo? Que son unidades de carga. Y a los joules sobre coulombs se les llama voltios. ¿Listo? Pero para resumir, uno dice volt. ¿Listo? Bien, entonces, hasta aquí hemos definido qué es energía potencial eléctrica y qué es el voltaje en un punto. ¿Listo? Bien, seguimos mirando qué va pasando. Vuelvo y dibujo nuestra carga. Q mayúscula, su campo eléctrico variable, que va en todas las direcciones. Vuelvo y dibujo nuestra carga Q sub 0 en el punto A. Vuelvo y dibujo nuestra carga Q sub 0 en el punto B. Queremos moverla hasta acá. ¿Listo? Entonces, está esta manito, que es la que va a hacer que esa carga se mueva desde A hasta B. Y esa manito va a hacer un trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el trabajo de A hasta B que hace esa manito, que es un ente que mueve esa carga que no sabemos qué es, obviamente no es una mano, es igual a la variación de la energía potencial eléctrica entre los puntos B y A.
Entonces, el trabajo de A hasta B hecho por esa fuerza que hace la mano, entonces es energía potencial eléctrica en B menos energía potencial eléctrica en A. ¿Listo? Entonces, el trabajo de A hasta B es igual. Energía potencial eléctrica en B es K por Q sub 0 sobre la distancia B menos energía potencial eléctrica en A, que es K por Q sub 0 sobre distancia A. Trabajo de A hasta B, factorizando Q sub 0. Nos queda K por Q sobre RB menos K por Q sobre RA. ¿Listo? Entonces, el trabajo de A hasta B, si paso ese Q sub 0 a dividir sobre Q sub 0, es igual a K por Q sobre RB menos K por Q sobre RA. ¿Listo? Entonces, trabajo de A hasta B dividido Q sub 0 es igual. K por Q sobre RB, dijimos que eso es el potencial en B, y K por Q sobre RA, dijimos que eso es el potencial en A, y dijimos que eso es delta de B entre B y A. ¿Listo? Bien, entonces esto es diferencia de potencial o voltaje, ¿listo? O sea, diferencia de potencial o diferencia de voltaje entre B y A. ¿Listo? Y a esa cuestión se le define ¿cómo? Se le define en términos de esto, ¿listo? Entonces se define así. Se define como el trabajo por unidad de carga para llevar una carga de prueba Q sub 0 desde A hasta B. ¿Listo? Esa es la definición de diferencia de potencial. ¿Listo? Entre dos puntos, que sería el punto B y el punto A. ¿Listo, muchachos? De pronto algo interesante a tener en cuenta es que si quisiéramos calcular la diferencia de potencial entre A y B, eso es igual a menos la diferencia de potencial entre B y A. ¿Vale? Bien. Dejo este video hasta aquí y hago otro video con placas paralelas.